¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Conversando en la Noche. Ustedes saben que este es un espacio en el cual pretendemos presentar a figuras destacadas de la sociedad en distintos ámbitos, desde el mundo empresarial, deportivo, político, hasta el mundo cultural, que es tan importante. Y en ese mundo cultural el teatro ocupa un lugar muy importante que no muchas veces se reconoce. Por eso hoy quisimos traer a una protagonista de este ámbito de muchísimos años, de larga experiencia y de mucho mérito. Ella es Raquel Rojas, presentamos su semblanza y enseguida conversamos la noche con nuestra invitada. Raquel Rojas, hija de la profesora Kika Rodríguez de Rojas y el doctor Julio José Rojas Hermosa. Nació en Asunción, donde reside hasta hoy en su casa taller de teatro El Camarín. Su familia está compuesta por su hijo José Ernesto Rojas, quien estudia en Australia su maestría de emprendedurismo e innovación económica, sus hermanos Gloria Rojas de Ríos y Julio Aldo Rojas, y sus sobrinos César Ríos Rojas y Andrea Rojas Ferreira, quienes conforman junto a sus cuñados su pequeño núcleo familiar. Estudió en el Colegio Teresiano y empezó a hacer teatro a los 15 años con Don Leandro Cacabelos. Luego fue a Estados Unidos, a Long Meadow, Massachusetts, a estudiar e integrar el Grupo Teatro de la Ciudad. A su regreso, en el año 1972, integró el grupo teatral Tiempo Ovillo, laboratorio de formación y experimentación teatral de vanguardia, donde se desempeñó como actriz. Participó de la gira latinoamericana hasta Venezuela. Invitada por el gran maestro colombiano Enrique Buenaventura, realizó una pasantía de 3 meses en TEC de Cali, uno de los centros de estudios del teatro político y brechtiano latinoamericano. Casada a ese tiempo con Antonio Carmona, periodista, poeta y dramaturgo español-paraguayo, permaneció por 1 año en Buenos Aires, donde estudió con Augusto Boal y Juan Carlos Genet en Sistema de Talleres. Es actriz, fundadora y directora del histórico grupo independiente de teatro Atelier en tiempos de la dictadura, 1975-1985. Conquistada la democracia en el 89, integra el primer Consejo Nacional de Cultura bajo el viceministerio del doctor Gerardo Fogel, del que renunció indeclinablemente luego de los sucesos del Marzo Paraguayo en 1999. Periodista y comunicadora de formación, teatróloga e investigadora de teatro y género, tiene en su haber 7 libros escritos acerca de estos temas. En el año 2000 fundó el Camarín de Asunción, teatro, escuela de capacitación en artes escénicas, donde produce, representa y dirige en escena obras de su propia cosecha como dramaturga escénica y de otros autores nacionales e internacionales. Bueno, mi querida Raquel, gracias por venir esta noche acá. Qué gusto verte. Mario, me encanta, Dios mío. Hay que decir esa frase que dicen, solo el amor es más fuerte. La que pasamos mucho y acá estamos. Yo sé porque además siempre te conocí tan activa y tan fuerte y sé que tu carácter, acá justamente veo que Fogel dice, tiene una personalidad polifacética. Es periodista de formación, vocación y pasión. Es investigadora, escritora, actriz, directora teatral y dramaturga, productora. Bueno, no puedo seguir porque es largo. Sí, es largo. Que mucho Además, me quería mucho Gerardo Fogel y yo también a él, un gran maestro. Pero desde muy jovencita comenzaste en Mira, este mundo, ¿no? A los 15 años, sí. Prácticamente a los 15 años me fui con el teatro porque lo conocí. Estábamos en el Colegio Cristo Rey y Las Teresas. Ajá. Y le conocí a don Fernando Cacabelos. Sí. Y Fernando Cacabelos me tuvo un amor de padre y enseguida me invitó a sus primeras obras y yo lo invité a dirigir teatro en el Colegio Teresiano. Ajá. Y allí hicimos 2 grandes obras históricas, y es más, digo que son históricas porque en una de ellas, una fue La barca sin pescador y la otra era Todos eran mis hijos. Y en ese elenco Ajá. Estaba nada menos que Euclides Acevedo, Ricardo Canese,
Creo que estaba también Freddy Almada, que era parte del elenco de Cristo Rey. Y de parte de las Teresas éramos las actrices, que eran Ana María Imiscos y yo, ¿verdad? Mira vos. Y entonces, desde esa época que cumplí mis 15 años, yo me fui detrás del teatro. Qué locura, Mi padre quería que yo fuera periodista, que fuera abogada, que fuera magistrada. Su sueño era que su hija sea una gran personaje de la Corte Suprema de Justicia ahora. Y bueno, finalmente yo me fui con el teatro. Pero fue tu pasión, la pasión de tu vida. Claro, mi pasión de la vida. Y además yo estuve pensando hace unos días, Mario, dije, Dios mío, qué manera de empecinarse en un sitio que tampoco es el más, digamos, el más tradicional del Paraguay, ¿verdad? Si hubiera sido la música es tradicional, sí, pero el teatro de escena, el teatro de arte, el teatro italiano, no. O sea, sí, fue la velada, que es lo que le hacemos un homenaje en ese libro, donde sí, recreamos la velada, pero el teatro para mí fue, desde el momento que opté, yo dije, quiero ser profesional, no quiero ser una bohemia, quiero ser alguien que realmente traiga el teatro a un alto nivel a su país, hasta hoy. Sí. Y hasta hoy te puedo decir, Mario, que estoy absolutamente satisfecha, porque ni un solo público se fue de ningún espectáculo mío, de que después hice la carrera de directora, ¿verdad? Y creo que he logrado que a nivel privado el teatro de arte pueda existir como repertorio latinoamericano, universal y paraguayo. Bueno, pero todo esto que dijiste, que parece muy sencillo cuando lo decís, te implicó lucha, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Mucho, mucho, pero evidentemente cuando uno lo hace con pasión, es algo que vos no lo sentís. Y llego ahora, mujer de las tantas décadas, más de 4 décadas, de 6 décadas, sí, con honor y con muchos años. Ya hemos cumplido con el grupo Tiempo Bilio, que fue el primer grupo, sí, que me integré como actriz. Ya hemos cumplido 50 años de la gira latinoamericana, que incluso inicié antes con el grupo Tiempo Bilio, y bueno, estoy ya en condiciones de festejar mis 50 años de teatro, pero sobre todo siento que el tiempo ha pasado sin darme cuenta. Eso es bueno, porque quiere decir que valió la pena. Ahora me quedo pensando, una teresiana revolucionaria, habrá sido difícil para esa época, hasta hoy es difícil, y me trajiste un libro que ya me encanta, sobre la historia de Atuñé. Sí. ¿Qué era Atuñé? Y bueno, mira, nosotros fuimos con Tiempo Bilio, yo ya estaba casada con Tony Carmona, sí, fuimos a la gira latinoamericana. En la gira latinoamericana yo me encontré con un gran maestro que se llamaba Enrique Buenaventura, que era así el gurú del teatro político y social latinoamericano, y él me invita en ese momento a ir a hacer una pasantía al Teatro Experimental de Cali, y entonces en conversación con el grupo Tiempo Bilio, yo le digo, yo no voy a seguir a la gira a México, ellos iban para México, sí, y yo me quedé en Venezuela, después volvimos a Colombia y fui a hacer mi pasantía con Enrique Buenaventura. Allí estaba Santiago García, también dentro del movimiento teatral colombiano, estaba Patricia Ariza, ahora que fue ministra de Cultura de Colombia, todo una efervescencia maravillosa, ¿verdad? Y entonces me quedé allí, comprendí mucho lo que era el teatro político, lo que era Brecht, claro, lo que era el teatro social. Y allí yo le dije a Tony en ese momento, y él estuvo de acuerdo, creo que tenemos que volver a Paraguay porque hay mucho que hacer. Tenemos que empezar a hacer nuestro lenguaje, tenemos que hacer nuestra propuesta de teatro para el Paraguay. Volvimos por la gira, claro, por Perú, no era así volver, sí, nos tomamos un avión y volvimos. Y acá el ambiente estaba muy hostil, realmente insoportable. Mucha represión. De la represión. Sí. No pudimos hacer nada y nos fuimos de vuelta a Buenos Aires. En Buenos Aires nos integramos al grupo de los
de los refugiados, ¿verdad? Sí. Donde estaba el padre Oliva. Yo trabajé en las villas paraguayas, en el lugar donde estaba el padre Bergoglio, que Claro. hoy es el Papa Francisco, y allí trabajamos para conseguir la documentación de los paraguayos. Yo tengo mi DNI argentino de esa época, porque Oliva dijo, no queremos más que los paraguayos sean inmigrantes ilegales, y logró Sí. la documentación de paraguayos y bolivianos. Acá veo que mencionás también a Augusto Boal, Eduardo Galeano, Sí. es el mismo Galeano uruguayo, Sí, sí, sí. Juan Carlos Genet y otros. Sí, Hiciste exacto. talleres con ellos en esa época. Ellos en esa época en Buenos Aires, ellos Ah. estaban también refugiados Claro. en Buenos Aires. Era el momento de gran efervescencia política, Sí. de refugio, estaba el operativo Cóndor, entonces estaba Augusto Boal, el Teatro del Oprimido, allí tuve las primeras lecciones de él, Juan Carlos Genet dirigía el CELCIT, y bueno, Eduardo Galeano que ya había escrito Las Venas Abiertas. Sí, ya había escrito, él Sí. ya estaba estaba dirigiendo, creo que la revista, esta famosa revista, Marcha, una de esas. no, Marcha, la otra, Sí. Libre, algo así, Una que de se esas, llamaba sí. Una Literaria, ¿verdad? Ajá. Y entonces Tony también trabajaba mucho, trabajaba en La Opinión, Augusto Rabasta estaba siempre como padre nuestro de como soporte intelectual. Entonces recibimos mucho, y allí recibimos la visita, luego de 2 años, ¿verdad?, de querer volver, de buscar cómo vamos a volver, esto es terrible. Yo no quería estar en ese exilio obligado. Entonces viene Gato Chase, ¿verdad? Y Gato Chase viene caído del cielo, ¿verdad? Porque viene y dice, mira, tengo un proyecto que es el proyecto Marandú, que es de información a líderes indígenas. Ajá. Y estamos iniciando con mucha fuerza, entonces yo quiero que ustedes regresen, le vamos a dar toda la cobertura institucional que podamos con la Universidad Católica, con la Fundación Interamericana que estaba financiando el proyecto el proyecto Marandú, y entonces él nos invita a regresar para que hagamos teatro con comunidades indígenas de información a esos líderes indígenas. Porque el proyecto consistía en cómo hacer que ese liderazgo indígena pudiera entender las reglas del mundo de contacto, ¿verdad? Que había que hacerse la cédula de identidad, que había que hacer la legalización de las tierras, de las comunidades indígenas, se estaba trabajando en la ley de comunidades indígenas. Entonces, volvimos. Yo le dije a Tony, yo vuelvo. Y volví y dije, bueno, vamos a organizar un grupo al estilo del nuevo teatro latinoamericano, al estilo de lo que yo aprendí tanto con Boal como con Enrique Buenaventura, y allí creamos Atuñé. Le llamé Alcibiades González del Valle, Arturo Pereira, que lo conocí allí, me fui un día a Punta Carapá y Arturo Pereira se prendió así de una manera maravillosa. O sea, convocaste... Ramón del Río, Alejo Pessoa, Hermes Jiménez, Blas Alcaraz, y tiempo después, ya en la gira, se fue integrando Jorge Brites y Gualmayans, que eran más jóvenes. Igual Mayán. Hasta ahí te quiero, porque tengo que hacer la pausa, pero me impresiona, y recién estamos en la primera parte. No sé cómo hacer en una hora, pero es un gusto escucharla, Raquel. Es un libro abierto que además nos cuenta nuestra propia historia, porque todos también vivimos esa época de represión, la misa a gogó del Padre Oliva, se hacía teatro en el atrio mismo de la iglesia muchas veces, y todos en el lenguaje, y también acá veo la brutal persecución. Emilio Barreto, 13 años preso por hacer teatro militante. Imagínense ustedes lo que les costó a estas personas lograr este lenguaje, tratar de imponer una nueva forma de ver la cultura. Raquel Rojas fue protagonista central de esto, por eso queríamos que venga. Enseguida seguimos conversando la noche con ella aquí en Mega TV.
Bueno, aclaro que este va a ser un programa que va a quedar corto, pero vamos a aprovecharlo al máximo con Raquel. Veo tantas cosas, Raquel, una foto hermosa de una señora Ana Ternes, de Sociología del Congreso de Estados Unidos. A ver, había mucho interés también por lo que se hacía acá, porque Paraguay era la isla rodeada de tierra, ¿no? Exactamente. Y parecía imposible que se haga un teatro comprometido, por ejemplo. Bueno, te decía justamente eso, ¿verdad? O sea, cuando me dicen a mí, vamos a hacer una gira de teatro popular, el teatro popular es muy caro. Vos mismo sabés, porque hicimos en Punta Carapá una de las puestas más caras que se hizo en la Dirección de Cultura, ¿verdad? Cuesta salir, teníamos que tener una camioneta, éramos muy pobres y muy jóvenes, por lo tanto podíamos ser muy pobres. Entonces, presentamos un proyecto de llevar un teatro comprometido que tuviera un mensaje de libertad en ese momento de la oscuridad del Paraguay, de un país oscurantista, y tomamos como base a Julio Correa. Julio Correa, que le dimos una vuelta de tuerca y lo convertimos en una obra crítica. Y la primera fase del proyecto que presentamos, por allí vas a tener, es una gira que hicimos por todo el Paraguay, toda la región oriental. Llegamos, por ejemplo, a 1976, dijimos, tenemos que ir a plantar nuestra bandera de soberanía en los Altos del Guairá. La contratapa está la foto del grupo en los Altos del Guairá. Allí plantamos nuestra bandera de soberanía, dijimos, los Altos del Guairá son paraguayos, vamos a involucrarnos con esta naturaleza maravillosa porque esto va a desaparecer y tenemos que contar al mundo, a nuestro país y a nuestros nietos y bisnietos lo hermoso que fue eso. Ahora, y qué curioso, porque había un teatro oficial paraguayo que tenía la potestad de manejar el municipal. Sí, nunca nos dieron. Ustedes no podían ir ahí. Nunca nos dieron el municipal. Y justamente uno de nuestros grandes, siguiendo, ¿verdad? Estuvimos mucho tiempo en el interior durante prácticamente 5 años, pero la represión más allá hacia el año 76 fue cada vez más dura para los campesinos, para el movimiento campesino, para las ligas agrarias. Y nosotros estábamos en Cagazapá, y en Cagazapá habíamos sentado carpa, ya no yendo por todo el país, sino trabajamos 2 años allí. Vivimos al amparo del padre Adolfo Saracho, un cura maravilloso que dirigía las cooperativas, que son la cooperativa Pía 12 de Cagazapá, que fue una experiencia fantástica. Entonces recorríamos en caballo, en carreta, llegábamos al lugar que no había, a veces hasta a nado, pero se llegaba al lugar que tenía que ir a todas las compañías. Entonces en cada lugar había siempre un puragüe que miraba, que llamaba a su comisario de vuelta, Alberto Cantero, a investigaciones, y el feedback amenazando, diciendo, no tienen que volver, no van a volver. Y nosotros éramos además jóvenes, nos gustaba la aventura y nos íbamos a quedar para siempre. Pero en un momento, Tacachace, que quien nos había dado el ICA, toda la parte de arriba de su casa del ICA, nos dio para nuestros ensayos, era nuestro patrocinador local, nos dijo, bueno, miren gente, esto es grave, va a haber una represión terrible, me advierten, y que ustedes salgan de allá, porque si no, después yo no respondo de ellos. Bueno, hicimos una reunión, lloramos mucho y tuvimos que dejar Cagazapá. Claro, en Cagazapá había sido, nosotros no sabíamos, yo lo supe después en la cárcel, yo tuve 6 meses de presa política, y cuando estuve en la cárcel le conocí a una gran dirigente, una gran maestra que se llamaba Margarita Báez, y Margarita Báez era del grupo que resistía en Cagazapá. Y habían hecho una represión y no en esa misma, pero en otra, la habían apresado y prácticamente reventaron a tortura, y ella no dijo una palabra. Y en realidad lo que ellos estaban era desesperados, buscando el verdadero grupo en Cagazapá, y nosotros como que le molestábamos, le hacíamos el clown encima, y ¿dónde lo que está la subversión acá? Claro, y entonces, buscando guerrilleros. Claro, y entonces entre que ellos
creían ver lo que nosotros no éramos y nosotros que no entendíamos por qué es que éramos tan terriblemente vistos y oídos. Claro, ¿verdad? y porque le hacían pensar a la gente, quizás Claro. tenía miedo No, de no, que... seguro. Además las obras eran críticas. Exacto. Bueno, Ahora, volvimos perdón, a la farándula. Un ratito. Sí, El la segunda etapa. El público en Ahí tenés esas comunidades... En el libro vos Acá vas veo a una ver foto. alrededor. Sí. Seguí más adelante. Comunidades. Acá veo justamente la nota de los foto, Purahues. la gente alrededor, la gente gritando, feliz, participando, Qué y fabuloso. nosotros haciendo lo que se hacía en la comedia del arte, interactuando con el público. Incluso tenemos una anécdota que le decíamos a Alejo Pessoa: Alejo, mira que hoy va a haber Purahue, así que cuando vengan los Purahues, vos nos das un santo y seña y nosotros vemos si cambiamos ese parlamento que está, suavizamos. Entonces Alejo, como era alto, salía así, decía: oh, esto está más oscuro que las 7 colinas de Roma. Esa era su santo y seña. Allí nosotros nos desternillamos de risa. Y bueno, y así una serie de anécdotas maravillosas. Pero te decía, Sí. cuando tuvimos que dejar el campo fue terrible, dejamos todo, dejamos el proyecto y nos encontramos, por suerte, con Eda de los Ríos, que ya era nuestra amiga, y ella nos dice: bueno, miren, nosotros vamos a abrir la farándula en la planta alta del ferrocarril con Eduardo y necesitamos un grupo de soporte, de apoyo, pues nosotros vamos a hacer unas semanas y las otras semanas hacen ustedes. Maravilloso. Nos pusimos a trabajar en la farándula, ellos hacían sus obras, un éxito espectacular, y nosotros hicimos las primeras obras de teatro urbano. Hicimos Brecht, teatro isabelino, hicimos De la guerra al cabaret también, adaptación de Brecht, y tuvimos muchísima gente entre Eda y nosotros, porque era un público ávido de tener un espacio crítico, de diversión, pero crítico, claro, una mezcla, ¿verdad? ¿no? Y entonces, claro, Eda era genial para eso, porque creaba el ambiente y luego se acababa el teatro y había baile y bailábamos todos, ¿verdad? Hasta las 2 de la mañana. Entonces era cada vez, la cola era más grande y claro, eso despertó digamos, despertó la envidia de Mario Allimora. Quiero llegar a este punto. Claro. Pero en ese momento nosotros hicimos velada, que si vos vas yendo en el libro, hicimos como que un revival de la velada de los años 40, donde los grandes de la música y del arte paraguayo, más para allá, interactuaban. Y entonces convocamos un día, una noche, a una velada con estos grandes. Y vinieron allí Félix Fernández, Darío Gómez Cerrato, por allí está la foto con ellos. Claro, Darío Gómez Cerrato, don Diosnel Chase, Emilio Bobadilla Cáceres, el cantante, ¿cómo se llama? Bueno, Agustín Barbosa. Sí. Y bueno, y ellos nos contaban cómo hacían en esos años, en esas veladas, nosotros con Alcibiades, que es el que hacía la dramaturgia. Alcibiades le dio vuelta y le puso todo un discurso crítico, y fue una gran obra esa, ¿verdad? Entonces dijimos, vamos a hacer en el lugar donde se hacían las veladas, que era en el Cine España. En el Cine España, que es allí, ahora está convertido en... Acá voy a mostrar los carteles de la velada en el Cine España. Justamente en esta página que estoy recorriendo. Y si vas más, vas a encontrar el de los maestros. Y vos sabés que llegamos, alquilamos el Cine España. Maravillosa la dueña del Cine España, y se prendió y hicimos la velada. Tuvimos 400 personas por noche, popular, con niños, con hijos, y eso fue maravilloso. Pero porque, despertó claro, allí atención. dijo el señor Allimora:
estos zurdos, mientras están encerrados ahí en sus catacumbas, nomás entre ellos, que son 4 o 5 nomás que leen y escriben, no molestan. Claro. Pero ojo, esto que empieza la farándula a volverse popular y esto que quieren competirnos fuera del municipal con el mismo lenguaje popular, moderno, actualizado, pero con contenido y con público, esto ya es grave, ¿verdad? Y eso cerró la farándula de una manera muy perversa, porque la farándula cerraron alzando el alquiler al triple. Claro. No podían venir con sus bayonetas, porque sería un escándalo ya en el último tramo de la dictadura, pero sí cerraron con alzar el alquiler. Perdón, ¿verdad? mi padre me contaba siempre que en los 60, cuando era más brutal la persecución, en las obras de teatro o en las actividades se tiraba sal de repente o pimienta para molestar a la gente en el teatro. O sea, siempre se persiguió, siempre el teatro fue peligroso en la medida que hacía pensar a la gente, Sí, Raquel, ¿no? exactamente. Y hasta hoy quizás. Pero bueno, quiero quedarme ahí porque enseguida vamos a tener que hacer la pausa y quiero redondear esa época. ¿Qué hicieron cuando se cerró la farándula? Y bueno, allí fue el momento crítico porque no solamente se cerró la farándula, nosotros nos habíamos quedado sin proyecto. También, digamos, no pudimos, después de Velada ya no pudimos seguir sosteniéndonos en el Cine España, que teníamos mucho éxito. Además, eso cobrábamos, no sé, un guaraní, porque era popular, lo hacíamos. Y ahí fue como cuando empezó de alguna manera lo que se llama el ocaso, yo le llamo en ese capítulo el ocaso de una utopía. Esto fue una utopía. Claro. Y el padre Blanche, en uno de los artículos que habla, él dice, me hizo recordar a la utopía de las misiones jesuíticas, donde indígenas y jesuitas lo que hacían eran una reflexión sobre la realidad que vivían con las artes, con el teatro, con la música, y a partir de allí esa utopía empezó a, digamos que, a tener visos humanos, estoy ¿verdad? siguiendo tu libro mientras hablas. Claro, por favor, sí. el padre Blanche, la utopía de lo imperdonable. De lo imperdonable. Sí. Y bueno, y vos sabés que fue bastante duro porque también en ese momento era, unos años después, era el boom de Itaipú. Había mucho dinero, la gente quería otro tipo de entretenimiento, no quería ya el teatro de grupo, el teatro independiente, el teatro clandestino, sino que también había una burguesía que ya quería parecerse un poco a Buenos Aires. Ahí le pongo punto, vos sabés cómo este tema, viviste por muchos años en el espectáculo, el show debe continuar, pero a la vuelta de esta pausa. Y después te quiero preguntar sobre Darío Fo. Porque te escuché una vez. No, yo estudié con Darío Fo. Claro, y una vez diste una suerte de charla magistral sobre el tema y siempre quedé intrigado. ¿Por qué es tan importante Fo en este teatro distinto, revolucionario, vanguardista que tuvo también el Paraguay con ustedes? A la vuelta de la pausa. Tengo abierto el libro Atunié, el teatro que siembra futuro de Raquel Rojas. En esta página, ¿por qué? Contame, Raquel, ¿quiénes están acá? Son verdaderos próceres de nuestra cultura. Claro, son las bases fundantes de la cultura paraguaya, musical y de las veladas, teatral. Claro. Uno de ellos es Félix Fernández, el gran poeta guaraní. Correcto. El otro es don Diosnel Chase, de los grupos del cancionero popular paraguayo. Correcto, sí. El otro es Darío Gómez Cerrato, que es el gran poeta guaraní. Don Agustín Barbosa, la gran voz, ¿verdad? Sí. Y sobre todo voz de Flores, ¿verdad? Cierto. Y Emilio Bobadilla Cáceres, que es también de los maestros fundadores. Los reunimos una noche a todos ellos, estaban las mujeres también. Sí. Y ellos nos contaron y nosotros maravillados. Esta reunión incluso se filmó, pero en medio del fragor de los cambios de locales y de persecuciones y tal, se perdió, ¿verdad? Algo se rescató, por eso el valor que le damos en este libro. Quería dar ese destaque por esta foto que me impresionó, pero habíamos quedado en ese momento del boom de Itaipú,
se va formando una nueva fisonomía de la ciudad. Y del espectáculo del también. espectáculo también. Y del teatro también. Entonces se crea el teatro de el teatro espectáculo o el teatro de marquesinas, digamos, sí, ¿verdad? Y bueno, algunos compañeros me dijeron, nosotros vamos a irnos a emplearnos en ese teatro. No queremos más hacer teatro de grupo. Esto era un teatro familia, sí, de una década. Y entonces yo realmente me quedé muy mal, luego de haber dedicado más de 15 años de mi vida a esto. Y dije, bueno, yo necesito acceder a la invitación que yo tenía de Dario Fo de irme a Milán. Entonces me voy a pedir una beca en el Instituto Ítalo-Latinoamericano y me dicen que me dan. Bueno, yo me voy de todas maneras a Milán porque quería trabajar con Dario Fo. Y al llegar a Italia me dice el gobierno, no hay beca, y menos para alguien subversiva como vos. Vételas como sea. Entonces yo me quedo sin nada en Europa y sí con la solidaridad de los compañeros del Acuerdo Nacional que estaban allí y que me dijeron, no, vos vas a trabajar con nosotros en las movilizaciones que hagamos. Y Dario Fo me dice, vení a trabajar con nosotros. No sabía italiano todavía, entonces me designó trabajar con el luminotécnico, con Lucio, con el luminotécnico, que fui muy feliz y ahí me empecé a formar realmente, además de, más que como actriz, como directora. Yo quería hacer regia, quería ser regista, claro, directora artística, porque era lo que había hecho en el repertorio de Attigné y los años en Attigné. Más un revolucionario en el teatro. Bueno, Fo realmente es la familia Fo, porque sí, es Franca Rame y Dario Fo. Ellos son personas que eran de la sinistra, de la izquierda italiana, sí, y que fueron primero el Partido Comunista, después salieron a la otra, a la izquierda más abierta, sí, y entonces ellos tomaron una plaza que se llamaba la Palazzina Libertà con su público y instalaron allí su teatro. Y dijeron, la Palazzina Libertà es ahora el teatro de la comuna de Milán. Y paralelamente el otro grande que estaba en Milán es Giorgio Strehler, ¿verdad? Giorgio Strehler también es un gran maestro a quien yo agradezco la vida, haberlo conocido, haber participado en sus montajes como observadora y haber estado en la escuela del Piccolo, porque el Piccolo Teatro de Milán también es un grupo de grandes utopistas que pasada la dictadura, ellos lograron en Milán construir lo que se llama el Teatro Público de Arte, que es el elenco estable de la ciudad de Milán para realizar un repertorio de obras universales e italianas. Allí, por ejemplo, he visto La Grande Magia de Eduardo de Filippo. Eduardo de Filippo era el poeta del neorrealismo, ¿verdad? Claro, pero lo hacían accesible para el gran público. Totalmente, o sea, primero que Strehler tenía estos montajes que eran muy italianos, ¿verdad? Sí. Incluso Brecht dice que llegó a ver los montajes de Strehler y le dijo que les gustaban más los montajes italianos de Strehler que los del Berliner Ensemble, porque él le daba esa tónica italiana a todo lo que hacía. ¿Hasta cuándo te quedas? Yo me quedo... Te voy cortando porque voy resumiendo. No, yo me quedo allí 3 años. Hago la escuela del Piccolo, no la termino, porque me viene una invitación de Manuel Galich, que fue uno de los grandes de la Revolución Cubana, sí, que yo lo había conocido en un viaje a México, y él me tuvo un cariño de padre y me invitó al gran encuentro de artistas intelectuales de la cultura de apoyo a la Revolución Cubana. Allí estuvieron los grandes de los grandes, ¿verdad? Yo era la pichirucha y... Año bueno, 82 por ahí. 82. Ya. Allí estaba bueno, todos, García Márquez, estaba el Chico Buarque, claro, estaba, bueno, todos los grandes, estaba también incluso en esa época, creo que estaba todavía Vargas Llosa. Claro, bueno, que después se pelearon. Sí, después se... García Márquez. Entonces nos fuimos con Rubén, ¿verdad?
Y bueno, para mí fue eso fantástico. Y ahí yo sentí que tenía que volver a Latinoamérica, que allí, pero antes, te digo, Además, se había ablandado un poco más la dictadura ya también. no tanto, No pero tanto todavía, de 80 y todas pico. maneras yo ya había tenido todo ese conocimiento, ese estudio, ese ver el teatro de sus verdaderas fuentes, que fue la comedia del arte y Claro. que fue el arte de la escena en Te fuiste- Darío Fo sí. y el arte de George Strehler, que era así el gran director de Europa llegó a ser Correcto. George Strehler. Claro, te fuiste a beber la fuente de Claro, los más yo me grandes. fui a la fuente porque Sí. tenía que conocer dónde había nacido Sí. el arte que yo había adoptado en Paraguay, Claro. ¿verdad? ¿Pero por qué quisiste volver? Bueno, y te cuento una anécdota que para mí es maravillosa y que vale la pena registrarla para el futuro. En París yo dije, me voy a quedar con Peter Brook. Peter Brook estaba haciendo, el gran maestro Peter Brook estaba haciendo un grupo internacional de teatro con gente de diferentes países del mundo. Y entonces me dice Hugo Herrera, andate a hablar con Peter Brook. Entonces me acompaña, me recibe en un bar el maestro. Y yo le cuento lo de Atelier, llevo Sí. las fotos, y me dice él, mira, Raquel, yo no te voy a dejar al grupo internacional que estoy formando, porque nosotros hacemos esto, porque somos gente que vivimos en Europa, vivimos en París o en Londres y estamos absolutamente con la humedad de los años y con la humedad de lo viejo puesto. Necesitamos de estas culturas de Asia, de Europa, de América para renovar nuestro lenguaje, nuestro arte y nuestras vidas. Yo a alguien que hizo esto no le puedo dejar a que se convierta en otra momia más de París. Vos vas a volver, vas a hacer tu obra, vas a hacer tu gran obra allá en el lugar desde donde viniste. Ahí te voy a hacer el punto porque quiero que después en la siguiente contemos ese retorno. Y bueno, todo lo que hiciste también después de eso, porque también... Falta mucho. Falta mucho, pero vamos a hacer capítulos, me parece. Pero no, es fabuloso porque mucha gente me decía, Raquel, antes no habla más de esto. Y hay que hablar de esto para entender lo que nos pasó como sociedad y el esfuerzo que se hizo para poder llegar a donde llegamos, mal o bien, por lo menos ser una sociedad más moderna, más abierta a la cultura universal, menos isla rodeada de tierra, como decía el maestro Rabastos. Enseguida estamos con más de Raquel Rojas, hoy invitada especial aquí en Mega TV. Todo artista paraguayo quiere volver a su tierra. Algunos no le dejaron. El caso de Flores es uno de los más crueles, ¿no? Sí. En que recién muerto se le pudo traer al maestro. La dictadura tenía esa crueldad, ¿no? Pero la mayoría quiso volver. Augusto volvió y vivió sus últimos años en Paraguay. ¿Por qué esa sensación de, a pesar de todo, querer volver, Raquel? Y porque yo creo que la tierra es el lugar desde donde uno hace cultura. O sea, la cultura es aquello que te precede, aquello que cultivaron los que están detrás, donde vos comés de ello, respirás, bebés de ello y lo proyectás al futuro. Yo te juro que si me hubiera quedado afuera, tal vez podría ser una buena intérprete, una buena actriz, pero no una creadora como me siento ahora. Claro. Poder manejar este entorno, esta historia de grandes creadores, de grandes símbolos, de imágenes, de sentido, esa construcción de sentido solamente lo haces en tu padre. Bueno, tenemos que resumir 20 años en 9 minutos. Misión Sí. imposible, pero volviste, trabajaste con... Volví y me recibió la cárcel. Directamente. Porque ya había, la CIA ya había contado que yo estuve en Cuba, estuve en Nicaragua, estuve también en Nicaragua, trabajando como voluntaria de la Revolución Nicaragüense. Al volver, fundé con unas compañeras una casa que era una casa feminista, porque vine con ideas feministas también. Había encontrado en Europa esas ideas.
Y bueno, en esa casa con Pelusa Villagra, que le tenemos que rendir un gran homenaje porque fue nuestra maestra, Sonia Aquino y otras compañeras, Margarita Musi y otras que no me vienen todos los nombres en este momento. Hicimos una casa lindísima donde aprendíamos los elementos del feminismo y juntábamos a la gente, se hacían peñas, se hablaba, y venía mucha gente, ¿verdad? Y en medio de eso viene un piragüe. Claro. Que ve y dice, ese es un lugar de la subversión. Entonces también la subversión, Mario Allen Mora y su pandilla, porque para eso tenemos los editoriales del diario Patria, ya le tenía marcado al Banco Paraguayo de Datos, cierto, ya le tenía marcado al Grupo de Economía con Gustavo Codas, ya le tenía marcado a el otro grupo de filosofía con Pelusa Liceche y todo. Entonces, ¿qué hizo? Inventó, como siempre hacía, la mentalidad dramatúrgica del dramaturgo, un gran complot, el gran complot contra la dictadura, uniendo que ya se veía en el archivo del terror, hay que unos buscaban la plata en Europa, eso era yo, ¿verdad? Y queríamos organizar a las mujeres para juntarlos con los trabajadores, con los obreros, con la lucha social que defendía el Banco Paraguayo de Datos, y armó una gran tramoya y una gran caída de todos. Fuimos encarcelados, los compañeros fueron torturados y nosotros en nuestro expediente dice la ley 209, 904 y por haber querido fundar un movimiento feminista en Paraguay. Cuando a mí Alberto Cantero me interroga, me dice, sí, pero vos sos luego vieja conocida por el Teatro Atiñe, allí en Cazapá tenía mi paso por Atiñe y tenía mi paso por Cuba también. Claro. O sea, estaba todo conectado. Bueno, sobrevivimos a eso, allí mi gran amigo, nunca me voy a olvidar, y mi homenaje a él. Salgo de la cárcel porque mis compañeras, yo salí antes, pero mis compañeras tuvieron huelga de hambre, y me espera Miguel Ángel Caballero Figún. Él me lleva, tu suegro a mi casa, me dice, yo lloraba, me consolaba y me decía, yo te voy a cocinar, vamos a tomar acá una cerveza y vamos a ver cómo empezamos la vida. Y la vida nunca empezaba porque no podíamos conseguir trabajo, nos habían negado, a mí me negaban trabajo en todos lados, y gracias a Claxo, que decide lanzar una convocatoria de investigación sobre mujeres, yo presento un proyecto y gano el proyecto, y el proyecto significaba conductas reproductivas de mujeres a lloreo. Y ese último tiempo de la dictadura, durante 3 años yo me voy al Chaco con mi hijo ya chiquitito, Ernesto chiquitito, a estudiar las conductas reproductivas de las mujeres a lloreo y hacer el trabajo de investigación. Esperándote, Raquel, vos tenés que escribir una novela de tu vida. Porque tengo que hacer una película. Hay partes que se me perdieron totalmente. Esa, por ejemplo. Claro. Bueno, pero estamos en la parte concluyente. De todas maneras, siempre volviste a tu gran amor. Claro, lo que pasa es eso. Una vez que la dictadura cayó, hubo un concurso, se abrió con Filisola y Ticio Escobar, se abrió el elenco municipal de teatro, hicimos obras, nos concursamos, hice allí una obra maravillosa para mí que quiero mucho, que se llamaba El Niño Santo, que es la última obra de Juan Bautista Rivarola Mato, antes de morir, que había ganado el premio. Hicimos con María Elena Sachero, se hizo un gran montaje y fue maravilloso ese proceso. Y después hice una adaptación hermosa al Yo Pará de Darío Fo, que Darío Fo me dice después, esta obra es tuya. La adaptaste tanto que se llamó Ya Pagamos Ahí. Y bueno, pasan los años, se cerró el elenco y en los años 2000 yo digo, no, esto no puede ser. Yo no voy a estar esperando que abran el elenco, que abra el Teatro Público de Arte, entonces voy a generar una nueva instancia que es el Camarín Cultural de Asunción, que cumplimos 23 años, hacemos obras todos los años, 1 o 2 obras todos los años, convocamos actores de mucha experiencia y actores jóvenes, y con ellos hicimos una historia de épica del teatro paraguayo, del teatro
poco del Teatro Universal, pero sobre todo paraguayo, y contando la historia. Sí. Vos viste dos de ellas, que Sí. fue Pancha y Elisa, en homenaje a Roa, y Novena Pajá, Novena Pajá. con la que hicimos intervención de los barrios. Entonces, Ahora, con esto tengo que ir cerrando, Claro, Raquel, sí. porque completamos, Claro. mal o bien completamos. Sí. ¿A qué quiero llegar? Esta charla teníamos que haber tenido antes que yo sea intendente. así. La hicimos tarde. Claro, porque claro. Si escuchaba toda esta historia, Claro. a lo mejor íbamos a tener un diálogo Y mejor. lo peor- Pero sos una luchadora, sos frontal, no te callás cuando veo una injusticia. No. Fue siempre tu forma de ser. Sí, pues es que yo también soy periodista, me crié con el padre Oliva. Yo sé. Si no hubiera sido teatrista, hubiera sido periodista. Por Por eso eso tenés- quiero De todas la maneras, verdad. has recorrido un largo camino, Sí, muchacha. sí. Y creo que tenés que estar contenta. Recorrimos con la vida. toda nuestra generación. Y- Y yo digo que no me rindo. O sea, cuando Claro. los chicos me dicen, ay, maestra, un momentito, esa maestra no me va a llevar a mí a los cuarteles de invierno. No, señores, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir en la escena, vamos a seguir creando, y ahora en un momento mejor, porque ahora ya he hecho todo lo que tenía que hacer con respecto al país, y ahora quiero lo pequeño, lo privado, lo íntimo, la verdadera obra de la creadora. Con esa definición me voy a ir, porque tengo que irme. Me Sí. gustaría hablar mucho más. No será la última vez. Te queremos mucho, Raquel. Gracias, querido. Más Gracias. allá de, No, algunos- el pero amor es más fuerte. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Raquel Rojas, directora teatral, actriz, pero sobre todo protagonista de un tiempo de mucha lucha en el Paraguay. Y es bueno que reconozcamos esa lucha ahora, no más tarde. Es el momento de reconocer nuestros valores culturales. Por eso quisimos que esté Raquel acá y disfrutamos enormemente de esta charla. Gracias por acompañarnos una noche más aquí. Será hasta siempre en Mega TV.